PLD Space es una compañía de transporte espacial. El dinero nos lo gastamos en la Tierra para prestar servicios desde el espacio. Lo difícil de hacer un cohete es financiarlo. Ese coste completo, 41 millones de euros. Es hacer el MVP 41 millones. Que es poquísimo. ¿Cuántos trabajadores sois? Nosotros somos 370 ahora. Joder. ¿Cuánto dinero habéis levantado en total? O sea, hasta la fecha son 170 millones de euros. No, la pregunta es por qué el Estado tiene que poner dinero, ¿no? Para el siguiente Tinder para gatos ha habido mucha inversión, ¿no? Pero para empresas industriales con tecnología, con hardware, con tal, pues cuesta más, ¿no? O sea, tú necesitas mucha fiabilidad y mucha escalabilidad. O sea, que no explote y que vayas muchas veces. Que te exploten pocos y que puedas hacer muchos. ¿En qué momento habéis visto que esto se puede ir al garete? ¿O de esta semana o de antes? El estar situado en España, ¿lo veis como una ventaja, una desventaja? Si esta empresa, en lugar de ser española, fuera estadounidense. Si estuviésemos en Estados Unidos, nuestra financiación hubiese sido muy superior, ¿no? Y ahora tenemos el convencimiento total, mira la cámara, estamos en España y queremos seguir estando en España. En Europa estamos como número uno, o sea, lo decimos con la boca pequeña. Esta industria yo creo que es muy buena para ser humilde, ¿ves? Por si no eres humilde te colocan el nivel de humildad que te mereces. Muy buenas, estamos otro día más en el podcast de Seed Rocket y For Founders, hoy con Jesús. ¿Qué tal, Jesús? Pues muy bien, tío, aquí en julio Madrid, o sea que... Bueno, bien, bien. Pegándome madrugones, tío, para que veáis que no soy un tío comprometido con la causa del podcast. Tenemos o sea que tener un agosto tranquilo, o sea que hoy hay que darse caña. Muy bien, Y hoy tenemos un invitado muy especial que, joder, yo creo que es la empresa más diferente que hemos traído. Estamos con Ezequiel, de PLD Space. ¿Cómo estás, Ezequiel? Hola, muy buenas, encantado. Para quien no lo conozca, ¿qué es PLD Space? Bueno, PLD Space es una compañía de transporte espacial. O sea, nuestro objetivo es poder colocar en órbita cargas de pago, satélites que van a prestar, pues es una infraestructura que va a prestar servicios en la Tierra, ¿no? El dinero nos lo gastamos en la Tierra para prestar servicios desde el espacio y nosotros en ese rol que tenemos es el de transportista, el de poder llevar la carga desde la superficie hasta una órbita específica. Y ya veis, o sea, hacéis cohetes, ¿no? Básicamente. Cohetes, hacéis eso es. cohetes y los llenáis ¿de qué? Pues mira, o sea, nosotros ponemos el ejemplo siempre que es como Amazon puede repartir, o sea, su negocio es la logística, ¿no? y el e-commerce. Pues nosotros es, ellos pueden comprar la furgoneta para poder prestar el servicio, nosotros tenemos que desarrollar el vehículo, el cohete, para poder transportar los satélites, ¿no? O sea, es una tecnología pues, que es muy compleja, hay 10 países que lo tengan con uso comercial solamente, nosotros somos el 10º, y gracias a PLD Space, entonces esa tecnología lo que te permite, o sea, nadie la utiliza o nadie te la vende porque puede tener un uso civil o militar. Entonces, nosotros lo que prestamos es un transporte pues que puede ser o bien para observación de la Tierra, para comunicaciones, o para navegación, ¿no? Que son los principales usos que tienen los satélites. O sea, lo llenáis de satélites. Lo llenamos de satélites. ¿Cuántos satélites caben en...? Pues mira, nosotros ahora con Miura 5, que es nuestro próximo vehículo que lanzaremos primer trimestre del año que viene, o sea, del 26, tiene una capacidad de 540 kilos a una órbita de 550 kilómetros, o sea que es más de media tonelada, digamos que es la altitud base, es decir, hay cosas que se lanzan con menor altitud, a 250 kilómetros, y otras que están yendo ahora a altitudes más altas. ¿Y cuántos habéis lanzado ya de cohetes? Nosotros hemos lanzado, o sea, nuestra estrategia, que estamos muy contentos, es de haber hecho, claro, en cualquier startup busca muchas veces hacer un producto mínimo viable, ¿no? Nosotros, nuestro producto mínimo viable es Miura 1, que es hemos lanzado uno con éxito, ¿no? O sea, que vosotros, vuestro MVP era hacer un cohete. Era hacer un cohete. ¿Un cohete? ¿El motor lo subcontratáis? No, lo hicimos nosotros, from scratch, o sea, que es, o sea, el hito importante era poder hacer el motor, que es lo que te da, digamos, la capacidad de empuje, y nos costó digamos, ese coste completo de ese programa, 41 millones de euros, o sea, hacer un MVP. El MVP 41 millones. Oye, ¿y salió bien o qué? Que es poquísimo comparado con lo que están haciendo otros competidores, que es muy superior y que no han sido vuelos exitosos. Nos salió muy bien con esto que hemos hecho, o sea, con 41 millones de euros en esa fase conseguimos una tecnología que funciona, el 70% de las tecnologías que vamos a utilizar en Miura 5 las desarrollamos en ese MVP.
tenemos un equipo, o sea que hemos integrado gente de abajo hacia arriba, hemos montado una compañía que es muy difícil tener ese conocimiento y tenemos un goodwill, una marca en el mercado, ¿no? O sea, para clientes, instituciones, y también en el talento, ¿no? Para poder venir y trabajar con nosotros, porque somos creíbles, ¿no? Es decir, de pasar del PowerPoint a tener algo que vuela, ¿no? En espacio se dice una frase, yo lo digo muchas veces, if you don't fly, you lie, ¿no? O sea, si no vuelas, mientes, ¿no? Muy bien, y eso es lo que hay a día de hoy, pero ¿cómo arranca esto? ¿En qué año? ¿Cómo se empieza? O sea, de ese MVP, o sea, de ese MVP, Tiramos que es para enviar un atrás, cohete, o sea, ¿cuánto tiempo tardáis? ¿Cómo Claro. arrancáis? Pues mira, ¿Quiénes arrancáis? tardamos algo más de lo que queríamos, como consecuencia de poder tener la financiación para hacerlo. O sea, Raúl Torres siempre dice que lo difícil de hacer un cohete es financiarlo, lo más difícil, ¿no? Que si tienes pasta, poder desarrollar la tecnología, porque al final, evidentemente, consume materia prima, o sea, consume maquinaria que necesitas y talento que tienes que tener el equipo. Esto, si arranca hacia atrás, es dos chavales, o sea, Raúl Torres y Raúl Verdú, que son dos aficionados al mundo, o sea, uno más al motorsport, Verdú era más aficionado al motorsport y Torres a la cohetería, que hacían cohetes de modelismo en certámenes de estos universitarios. Y de ahí, pues, o sea, deciden un poco o sea, estaban desarrollando Falcon 1 SpaceX, o sea, es decir, que estaban por lanzar en esas fechas, y decían, bueno, ¿y si montamos esto en Europa, ¿no? Que no hay ninguna compañía? Y decidieron montar una compañía o sea, para poder prestar servicios. ¿Y eso qué año era? Eso en el 2012. 2012. Oye, ¿y quién les da la primera pasta para arrancar? Porque, a ver, lo típico, te llega un business plan, ¿no? ¿Cuántos años tendrían aproximadamente? 22 y 23. 22, 23, ¿no? Más joven que tú. Y Y de que quiere enviar cohetes a la Luna, ¿no? Bueno, a la Luna no, pero Sí, casi sí, a órbitas cerca. bajas, sí, sí. O sea, ahí fíjate, antes, como decís muy bien en Seed Rocket, antes de dinero, o sea, lo que se dio es guía, ¿no? Un poco de qué es lo que había que hacer. Entonces, entraron dentro del campus de la Universidad Miguel Hernández, o sea, que tiene un parque, o sea, tiene un campus para empresas, ¿no? En el que estaban, pues yo creo que dieron con la persona adecuada como para poder desarrollar el proyecto, para guiar y decir, oye, vamos a pedir un CDTI que nos pueda ayudar a desarrollar el motor, que era el primer hito, ¿no? O sea, para poder hacer un cohete había que hacer el motor, había que hacer el banco de ensayos para poder testar el motor, o sea, porque tampoco existe la infraestructura para poder testarlo, y fue un poco una guía de cómo poder hacer ese primer proyecto, que era un Neotec, o sea, para poder financiar. En CDTI, pues cuando presentaron el proyecto, decían que era Mortadelo y Filemón, o sea, haciendo el cohete de Tintín, o sea, que era gente que les parecía un proyecto muy interesante, pero con la dificultad, ¿no? que existía de hacer muchos hitos muy complejos, ¿no? Pero les dieron 250.000 euros si conseguían los primeros 750, ¿no? O sea, para ese primer millón que había que financiar, el conseguir esa primera parte, y ahí, pues al final fue un grupo de business angels, es decir, que fueron inversores regionales y un vehículo de inversión dentro de un certamen, en el que se consiguió ese primer grupo de inversores que ya empezó la compañía con una fragmentación de cap table, porque pues había que financiar mucha infraestructura y mucho dinero, ¿no? Oye, ¿y tú qué rol juegas, Ezequiel, aquí? Yo me incorporo, por eso digo, yo llevo en la compañía casi 7 años, o sea, yo me incorporo en un momento determinado en el que habían hecho la primera ronda, la A1, y había entrado un inversor industrial, habían cerrado como un primer grupo de inversores, veían que tenía que hacerse grande y era un poco, a mí me llaman refounder, ¿no? Que es como la compañía llevaba pues 6 años, había muchos problemas en conseguir la financiación, en gestionar el consejo, desarrollar internamente el equipo, o sea, cumplir con los hitos del programa, pues lo lógico de la complejidad que tiene un programa de este tipo, y la idea que buscaban los dos Raúles, que son dos tíos magníficos y
y muy listos también, es decir, oye, nos podemos centrar en una actividad y vamos a completar pues, con más capacidad que ayude a pasar de proyecto a empresa, ¿no? O sea que... ¿Y tú de qué los... Sí, eso es. ¿Qué relación tenías con ellos? Bueno, pues yo soy de Elche también, yo estaba en otra actividad, es decir, yo no vengo, como digo, no vengo del espacio, ¿no? O sea, vengo de otra industria, tierra, ¿no? vengo de la tierra y vengo de otra industria. Yo había estado trabajando en Tempe, que es una de las compañías, o sea, que está en Elche también, y los conocía. Esta es la empresa que desarrolla, o sea, gestiona todas las marcas de calzado del grupo Inditex, de Zara, pues Massimo Dutti, Pull&Bear, Bershka y tal, pues ya había estado 10 años en la compañía y tenía un buen conocimiento en la zona y conocía, es decir, pues había estado invirtiendo después cuando salía, había invertido en proyectos de tecnología también y me pidieron un poco ayuda. O sea, en su momento me ofrecieron la posibilidad de poder invertir en PLD Space y no invertí. O sea, porque no tenía conocimiento de la industria y porque el montante de inversión que requería en ese momento pues lo veía muy complejo, o sea, los hitos que había que desarrollar, que era la realidad. Metrixol es un despacho de abogados, pero no solo es un despacho de abogados. Durante los últimos 25 años he invertido y he fundado decenas de startups, por lo que no solo te ofrecemos el mejor servicio legal para empresas tecnológicas e innovadoras, sino que te podemos conectar con las empresas y con las personas que te ayudarán a seguir creciendo en más de 20 países. Entra ahora en metrixon.com y cuéntanos qué necesitas. Juntos llegamos más lejos. Oye, antes de entrevista nos decías, ¿cuál es la probabilidad, ¿no?, que tú dices que de haber llegado a donde estáis ahora, de haber enviado un cohete exitoso? Sí, sí. Y estar haciendo el segundo. O sea, si ahora te vas 12 años atrás, ¿no?, y dices... ¿qué es lo que va a pasar en la industria del espacio, ¿no? Y qué está pasando con los nuevos entrantes, y de los nuevos entrantes qué rol están teniendo dentro de esa industria y qué capacidad de competir de una manera efectiva, ¿no? Si haces tu árbol de decisión ahí, que yo he invertido en otros, y ves lo que puede ocurrir en las distintas rondas, ¿no?, y aplicas probabilidades o sea, todo ese escenario del equity story, de cómo puede evolucionar, pues yo te diría que la probabilidad a lo mejor de poder llegar a la situación en la que estamos pues sería muy baja, de un 0,3%, ¿sabes? O sea, pero estamos... Estáis vivos, ese 0,3 ha jugado a vuestro favor. ¿Cuánto dinero habéis levantado en total? O sea, hasta la fecha son 170 millones de euros. Estamos ahora con una ronda que está también en una fase muy avanzada, pero no la hemos comunicado. Son 100 on top. O sea, por encima de estos 170 kilos. Sí. Y que ahora ya, para que os hagáis una idea, pues va a ser, o sea, esta fase es para poder desarrollar Miura 5, es decir, que yo creo que somos especialistas en hacer una gestión muy de contingencia, ¿no?, del cash flow, dedicarlo, ¿sabes?, de una manera cirujana a lo que necesitamos para poder avanzar el programa, porque el dinero de los socios hay que devolverlo. O sea, nosotros... no somos como muy respetuosos, y yo he invertido en proyectos y sé la expectativa, ¿no?, que existe por parte del inversor, que es para mí pues súper, ¿cómo decirlo?, la más justa, ¿no? Es decir, ya toma un riesgo en un momento determinado esperando un retorno, y hasta que no vivamos de nuestros clientes vivimos de los socios. O sea que estamos consumiendo el mínimo de capital posible para poder ser lo más eficiente, o sea, y a día de hoy os aseguro que lo estamos consiguiendo en tecnología que desarrollamos en base al equity que hemos levantado. Y Ezequiel, ¿qué viste no sé cuántos años después para meterte en el proyecto que no viste la primera vez que te vinieron a pedir dinero? A ver, yo en esa primera fase, o sea, pues les ayudé, ¿no?, en cosas, pues con algún inversor, con algún contacto con talento, con temas, ¿no? Es decir, que evidentemente yo estaba viviendo en Elche también y el proyecto igual, invertía en proyectos de tecnología, conocía el ecosistema y pues un poco lo que estás ahí colaborando en distintos roles, ¿no? Muchas veces yo digo que haces tantas cosas, ¿sabes?, que ya no sé si soy uno de los nuestros, ¿sabes? Porque estás ahí en muchos roles, pero les estuve ayudando, y en un momento determinado cuando me dijeron, o sea, el proyecto evidentemente iba avanzando, pero había muchísimos retos, ¿no? O sea, y lo primero que me contaron, yo dije, yo creo que no os puedo ayudar, no conozco la industria, pero viendo un poco la situación que había, pues vimos que
que lo que había que hacer era gestión, o sea, que era pasar de proyecto a empresa, ¿no? O sea, que había que aplicar criterios, que ese punto de scale-up es difícil, pero bueno, hemos estado trabajando y hemos completado ¿Qué hizo mucho. que te lo creyeras que en ese momento? Porque en la primera te piden invertir, que aquí lo que siempre decimos es, bueno, dinero puede tener mucha gente, pero que pongan tu tiempo y en tu caso tu vida es muy distinto. ¿Qué te dio esa confianza para querer meterte en el proyecto? A ver, o sea, primero son, yo creo que la determinación, ¿no? Dos tíos magníficos, o sea, yo creo que muy disciplinados o sea, el equipo, te hablo de los dos Raules, pero y el resto, ¿no? O sea, es decir, gente que hay por debajo, o sea, en ese momento que entré, había muchos problemas en la compañía, ¿no? O sea, que yo creo que lo seguimos teniendo, ¿eh? O sea, tenemos en otra escala, de otro tipo, eso es. O sea, que yo creo que al final va de resolver problemas, pero, o sea, siendo sintético te diría determinación, o sea, yo creo que en primer y en segundo nivel, o sea, gente por debajo también que sienta el proyecto, ¿no? Y que crea que lo puede ejecutar, luego un mínimo de viabilidad, que es que tengas un flujo de caja, ¿no? Que puedas ir gestionando, que sea un hilito de viabilidad, ¿no? Que puedes tirar de él, que eso fue lo que hicimos, ¿no? Para operativizarlo en todas las fases, ¿no? Cuando tienes más dificultades tienes que buscar, ¿no? Cómo poder hacer viable, pues con una secuencia de a qué te comprometes, qué vas haciendo, ¿no? E ir desbloqueando las siguientes fases. Entonces, eso yo creo que existía en primero y en segundo nivel, y esos mínimos recursos de alineamiento, ¿no? Entre pues, qué expectativas tienen los socios y qué está ocurriendo a nivel también de capacidad de entrega, ¿no? Que es lo que yo creo que es clave. Oye, te voy a hacer preguntas básicas Sí. porque ¿cuánto vale enviar un satélite? ¿Cuánto cobráis si te quiero enviar un satélite? Sí, mira, muchas veces ahí los clientes te hablan del coste kilo, ¿no? O sea, Coste kilo, se va sí, por kilo que esto, es como, unas tonterías. pero no es cierto. O sea, tú dices, tienes una capacidad, o sea, tienes pues como un transporte, al final tienes una masa a una distancia, ¿no? Y con unas condiciones específicas de si está asegurado, si no, el punto de entrega, si... Aquí, ¿Hay alguien que asegure? sí, sí, sí. Aseguradoras que aseguran que Sí, sí. vosotros, el cohete no explota, llega y lo dejáis en su sitio. Sí, sí. Y cada uno tiene una prima dependiendo de sus procedimientos, el nivel de credibilidad, que es uno de los factores. Al final lo que paga un cliente es el precio del lanzador y el seguro, ¿no? Entonces nosotros ahí estamos poniendo mucha atención porque va a ser un factor de competitividad. Ok. ¿Y entonces cuánto vale enviar un satélite? Aprox, ¿eh? Para un Falcon 9, por ejemplo, pues que están enviando esta mañana al lanza 1, pues será unos 96 millones de euros, ¿no? O sea, que eso es... El cohete entero. El cohete entero. Nosotros, o sea, y eso a lo mejor pues puede llevar que en un momento determinado sea entre 8.000 y 10.000 euros o el coste kilo. El coste por kilo. Entonces, Es bastante caro. es caro. En nuestro caso, o sea, nosotros estamos sobre unos 12.000 euros kilo, es decir, lo que es de objetivo ¿Y que qué podamos... te iba a decir? ¿Se gana dinero cada vez que envías? O sea, que el Falcon sale y deja esos 97 millones, ¿genera margen o no? O sea, aquí hay economías de escala. El negocio del espacio, yo digo que tiene como dos variables. O sea, para tener un buen customer focus, o sea, tú necesitas mucha fiabilidad y mucha escalabilidad. Y tienes que hacer bien las dos ejes, ¿no? O sea, que no explote y que vayas muchas veces. Y que lo hagas muchas veces. O sea, que ese mismo cohete Que te exploten pocos, ¿Pocos? pocos y que los puedas utilizar y que puedas hacer muchos para conseguir economías. ¿Qué pasa? ¿Un cohete puede vivir varias veces? Solamente hay dos compañías que están haciendo los cohetes reutilizables, que son SpaceX y Blue Origin. En nuestro caso, o sea, nosotros por requerimiento hemos hecho que sea reutilizable, o sea, que lo podamos recuperar y que podamos reutilizarlo, pero esto requiere una cadencia, es decir, requiere primero lanzar, luego lanzar y recuperar, luego lanzar, recuperar y empezar a reutilizar componentes y luego reutilizas toda la primera etapa, que es lo que es reutilizable, que es pues un 40% del coste, que al final cuando reutilizas eso es buenísimo para el margen, ¿sabes? O sea que... ¿Y el Miura 1, tuvisteis clientes o aquí no era solo más de testeo de si eras capaz de... Hicimos dos experimentos, uno que era nuestro, o sea, de un deployer, una tecnología ahí que estábamos utilizando, y otro que sí que fue un cliente alemán, o sea, un laboratorio de microgravedad alemán. Sí. Y que ese fue un valiente, ¿no?
Bueno, es un valiente, pero al final, ¿sabes lo que ocurre? Que también, tú imagínate... Sí, no, o sea, igual que los inversores, o sea, los primeros Sí, en porque todos, los Yo te pioneros. digo que los Business Angels, esos sí que fueron Sí, los believers. sí, Eran muy- esos tíos. No sé si delante de la fábrica tenéis alguna... Y los primeros trabajadores, ¿eh? Sí. Tenéis alguna estatua para ellos, porque... No, son... O Y sea, el del Neotec, oye, que el del Neotec sí, que viniera ahí, también. digo... Sí, sí. Bueno, ahora es gente que está en la delegación, o sea, en la Agencia Espacial Española, es decir, que es un equipo, la gente que tenemos en CEDETI y que pasó también, ¿no? O sea, aparte de ese equipo a la Agencia Espacial Española, en aquel momento era CEDETI, el que era la delegación en la ESA, y es gente que tiene un conocimiento muy bueno, ¿no? De lo que es el mercado de lanzadores, que es algo como muy vertical, muy específico, pero la gente le veía que tenía un sentido, pero que era muy difícil de hacer, ¿no? Entonces, efectivamente, todos mis respetos, sí, sí. ¿Y qué te iba a decir? ¿Y el cliente, cómo conseguís un cliente aquí? ¿Se llama? ¿Hay empresas? ¿Quiénes son los clientes? Pensad, en otras que hayáis invertido, esto es un negocio de ciclo muy largo. O sea, tú puedes hacer un MVP en algunos sitios, tardas en modo sprint, ¿no? Una semana o 3 semanas en desarrollarlo. Aquí necesitas un programa que tardas una década en desarrollar una tecnología que es propietaria tuya, ¿no? Lo más importante es que... Desarrollar el cohete. Desarrollar el cohete, eso es. Tú desarrollas muchas tecnologías que son componentes, que luego es un subsistema de propulsión o de guía o navegación o control o de control del ground, o sea, distintas tecnologías, subsistemas, que lo montas y eres el propietario del sistema, ¿no? O sea, si pusiésemos un ejemplo, pues Airbus, ¿no? Que es el propietario del sistema, trabaja luego con mucha gente que le está desarrollando componentes y ya son proveedores de distintos elementos. En nuestro caso, nosotros somos un poco como el Airbus y al mismo tiempo el Iberia, ¿no? O sea, la compañía que está, la aerolínea que está prestando el servicio. Ya, O sea, fabricáis y fabricamos y prestamos el servicio, ¿no? Por buscar un símil aeronáutico. Y para encontrar esos clientes, ¿cómo lo hacéis? Pues los clientes primero requieren credibilidad, o sea, requieren confianza, ¿no? O sea, que tengas credibilidad y cuando entras, pues es cero, ¿no? La credibilidad que tienes en una industria que tiene unos estándares técnicos altísimos, o sea, os digo que superiores a la aeronáutica y que tienes que buscar que confíen en ti, que vean que tienes un track record de ir cumpliendo lo que vas haciendo y al final, ¿quién te compra esto? Te lo compran o estados, o sea que al final es un ministerio en defensa o lo está haciendo para un uso que quiere lanzar un satélite para observación de la Tierra o para control meteorológico o para descarbonización, o sea, que puede ser distintos usos, esos son los ministerios, o bien instituciones también, pues como la Comisión Europea o la Agencia Espacial Europea, es decir, que también son clientes, y luego pueden ser empresas directas que han hecho el satélite, lo quieren lanzar y no hay tantas oportunidades. Quizás lo que más os sorprendería es que no hay muchas oportunidades de vuelo, que a día de hoy, si tú quieres lanzar un un satélite, hay una programación, porque hay pocas alternativas y están pues, principalmente SpaceX es la compañía que está prestando el servicio y ya pues reservas pues, como una capacidad de transporte general, ¿no? En el mundo que está SpaceX. ¿Y Sí. los chinos no envían nada? ¿O? Sí, pero o sea, digamos que era un mercado que estaba liderado por Europa hasta hace 4 o 5 años. O sea, sí, es un sí, mercado Ariane y ¿de Soyuz eran los que prestaban los servicios más. Ariane pasó del Ariane 5 a Ariane 6 y sufrió ahí como un retraso el programa. Entonces, ha habido un momento en el que no tenía Europa capacidad de poder lanzar con medios propios, ¿no? Entonces, tú puedes lanzar cargas existen proveedores chinos, ¿no? O sea, que hay gente que está, empresas de lanzadores, pero muchas veces, dependiendo del tipo de carga que estés enviando, o sea, del satélite, pues a lo mejor lo quieres hacer, si es un tema pues, vinculado a uso gubernamental o defensa, pues probablemente no lo puedas hacer, ¿no? Hay como una especie de geoestrategia del espacio también ahí. Oye, ¿que se envían más satélites por ahí, o sea, en las órbitas? ¿O? Se envían muchos, Muchos. O sea, muchos. O sea, ¿Y pensad... qué hacen principalmente esos satélites? ¿Vuestros clientes qué hacen? Ellos hacen navegación, o sea, yo he venido aquí con el navegador para ver dónde estaba, pues estás consumiendo infraestructura espacial, o sea, eso es un negocio muy grande, son como 170 billones. O sea, en total la industria... O sea, Google Maps, por utilizar el GPS, paga una red de satélites X. Eso es. Está pagando el usuario, es decir, si el reloj se está conectando, pues paga un royalty por el uso de una determinada tecnología o un chip o una antena
que al final está pagando por esa infraestructura que se ha desplegado y quien la ha desplegado pues cobra esos ingresos, ¿no? Ese es un negocio grande, que eso es navegación, observación de la Tierra, es decir, que Google Maps, por ejemplo, pues las fotos que está utilizando, ¿no? Y la actualización que va haciendo, ahora está pues un poco con el paradigma de ir a real time, es decir, de que pueda haber esa capacidad de poder observar en tiempo lo que vemos en las películas de los espías, ¿no? Pues en un futuro, porque ahora no existe, pues habrá una capacidad de poder ver en tiempo real observación de la Tierra. Y otro uso muy importante, el tercero, serían las comunicaciones, que puede ser IoT, pero es Internet o son comunicaciones cifradas, ¿no? O sea, que es para cuando una capa de seguridad, ¿no? En el que estás dando un tipo de comunicación, una clave, datos, o sea, detrás de nuestra industria lo que hay es digitalización, o sea, porque son infraestructura que estaba en la superficie terrestre que está pasando ahora a operarse en capas bajas. Es un tema bastante estratégico, sí, ¿no? Entiendo. O sea, sí, que ahí hay... sí. Sí, pero que son cosas que hemos visto en las azoteas de los terrenos o en las torretas en las carreteras, ahora, que va a tener ahora un backup o incluso una sustitución dependiendo de servicios desde órbitas bajas. Y en cuanto a la competencia, o sea, ¿cuánta competencia hay? ¿Cómo de buenos son? ¿Por qué alguien os tiene que elegir a vosotros versus a otro competidor? Sí, yo os decía que estamos muy contentos de nuestra estrategia de haber hecho un Miura 1 para poder hacer Miura 5, es decir, hacer un cohete es muy difícil, ¿no? Irte directamente a hacer un cohete para poder transportar los satélites e inyectarlos en órbita y venderlos y tal, pues ha habido empresas que han ido directamente con un atajo a ese objetivo de hacer un cohete orbital, ¿no? En el que ya le pones en órbita satélites. Nosotros decidimos hacer un suborbital. Dentro de esos suborbitales pues había como 2-3 compañías que estaban intentando seguir esa estrategia, solamente nosotros hemos hecho lanzamiento exitoso, y de los orbitales no hay ninguno que haya hecho todavía un orbital es una... un orbital es, sale un cohete que recorre unos 120-150 kilómetros, se separa, y la segunda etapa entonces se tiene que colocar dando vueltas alrededor de la Tierra a 24.000 kilómetros por hora, aprox, ¿no? O sea, para soltar entonces el satélite, y el satélite se queda dando vueltas alrededor de la Tierra. Ese es el orbital. Nosotros el suborbital, nosotros lo que hicimos es, desde la superficie terrestre, haces pues como un lanzamiento, o sea, un tiro parabólico, ¿no? Como si chutases un balón y sube y baja, lo único que lo chutas a 50 kilómetros de altitud, ¿no? Y para nosotros, que era importante, pues era un experimento de reentrada. Lo que queríamos era lanzar el cohete, que llegase, que cubriese su misión y captar los datos de esa reentrada, porque para reutilizarlo es lo que necesitábamos para poder utilizarlo en Miura 5. ¿Y SpaceX dónde lanza? O sea, SpaceX hace de todo, ¿no? Hace de todo. Yo diría, ellos cubren todas las... Bueno, sí, suborbital, digamos que hay un mercado comercial para poder hacer experimentos suborbitales, o sea, tener oportunidades de vuelo, testar tecnología, pero es un mercado más pequeño, ¿no? Digamos, el mercado importante es el de los vuelos orbitales, que luego órbitas pues puedes ir te puedes ir hasta 36.000 kilómetros de la Tierra, los geoestacionarios, ¿no? que son... O sea, vosotros estáis en un mercado más pequeñito. Más pequeño. ¿Y por qué os van a escoger a vosotros versus SpaceX? Dentro de esos competidores, o sea, SpaceX yo te diría pues que lleva una delantera dentro de la industria por la velocidad, ¿no? que han tenido en el desarrollo y por los contratos, es decir, que han tenido mucha financiación también para poder desarrollarlo y son buenos, o sea, que yo creo que han conseguido pasar ese mercado que era operado principalmente por empresas públicas, ¿no? O sea, era la NASA quien administraba y trasladaba en contratos a empresas privadas, a hacerlo directamente con empresas privadas. Nosotros, pues en Europa, yo te digo que hay, o sea, en Europa estamos como número 1, o sea, lo decimos con la boca pequeña, ¿no? Porque somos como... Esta industria yo creo que es muy buena para ser humilde, ¿sabes? Porque si no eres humilde te colocan el nivel de humildad que te mereces, ¿no? La dificultad de lo que estás haciendo, pero estamos en una posición muy buena con lo que hemos avanzado, ¿no? Hay un par de compañías alemanas, intentaron hacer un vuelo y este año las dos, es decir, han tenido ahí dificultades y les tenemos ahí, pues eso, el nivel de empatía, ¿no? De saber la dificultad que tiene lo que están haciendo. Nosotros hicimos el vuelo exitoso y luego hay otra compañía francesa que es una filial de Arianespace también, que es como la compañía tradicional que ha desarrollado esto en Europa, y otra compañía británica, ¿no? O sea, dentro de los que hay, pero
dentro de software estamos liderando y te diría que estamos en el top 5 a nivel mundial. Uy, Perdona. Entonces, la única variable que importa, ¿no? Según lo que dices, prácticamente es tener la autoridad y de decir, Eso oye, es. va a salir bien la fiabilidad. Fiabilidad. ¿El precio es relevante? O sea, el precio es relevante. O sea, nos pasa muchas veces, ¿no? Que te están haciendo una due diligence y te miran, a ver, coste kilo, ¿no? Y dices, pero coste kilo es un KPI importante, ¿no? Pero ¿cuánto vale un lanzamiento si no tienes posibilidad de lanzar? O sea, no es lo que cueste eso, porque si necesitas esa capacidad de lanzamiento a una órbita específica, pero vamos, dicho esto, para nosotros el precio es una variable súper importante. O sea, de hecho, lo que estamos haciendo es desarrollar toda una capacidad industrial por detrás, un modelo de integración vertical en el que fabricamos internamente los cohetes, o sea, que desarrollamos esa capacidad industrial para poder controlar los costes y tener una capacidad de competir en precio. Oye, dices que lanzáis el Miura 5 el primer quarter del 2026, ¿no? Sí. ¿Y ya lo tenéis lleno o no? Sí, o sea, en este tenemos los 2 primeros vuelos. Nosotros lo que hacemos es, o sea, le llamamos Demo 1 y Demo 2, y son vuelos donde tienen más riesgo, más de valientes, ¿no? Lo que te hablabas antes, pero bueno, tienen más riesgo. Tú estás testando la tecnología, Sí. pero al mismo tiempo estás ofreciendo, nosotros hemos hecho un programa que se llama Spark, en el que ofrecemos oportunidades de vuelo para institutos de investigación, universidades, también posibles clientes que están probando tecnologías para que tengan oportunidades de vuelo. Es un programa gratuito, entonces nosotros desarrollamos ese control de emisión también. Ellos tienen una oportunidad de vuelo y al final pues es que queremos que hasta un colegio pueda enviar, ¿no? O sea, tecnología y un satélite. ¿Y comercialmente cuándo empezaréis a...? Entonces, el primer vuelo que tú vendes, digamos que es el tercero. O sea, el Miura 5, que es el cohete que tiene que hacer 3 vuelos, los Los dos primeros para testear que todo va bien. Y luego a partir de ahí tú empiezas ya con una cadencia que vas pasando de los 2 vuelos iniciales que queremos hacer el primer año, vas creciendo a 4, 7, o sea, vas haciendo un crecimiento. Y cuando tengáis 4 vuelos, ¿cuánto se puede facturar ahí? A ver, pues tú piensas, nuestro objetivo... Para hacernos una idea de magnitudes. Te voy a hablar de Miura 5, ¿vale? Porque tú, o sea, un poco ocurre como de manera secuencial, tú piensas como si fueses una biotech, ¿no? O sea, tienes un equipo de investigadores que hace una molécula, la patenta, ¿no? Y le das la aprobación la FDA y la lanzas al mercado y la estás explotando 20 años, ¿no? Pero el equipo se pone a desarrollar otras cosas. Okay. Nosotros, desarrollando nuevos... Eso es. Nosotros, Miura 5, pues tú piensas el objetivo, queremos lanzar 30, 32 cohetes al año, es lo que tenemos previsto, o sea que sería pues una facturación de unos 380 millones de euros, y ahí, manteniendo unas condiciones de mercado interesantes, pues estimamos en torno a un 50% de margen. ¿SpaceX gana dinero? Pues mira, esto es las cuentas que hay, es decir, la gente va haciendo como... son unas cuentas en las que se están mezclando 2 negocios, ellos operan los lanzadores y están lanzando satélites, tienen Starlink, es decir, que es la misma sociedad que hace las dos. Tiene Starlink y tiene... Starlink está dentro de SpaceX. A ver, yo te diría que sí. Está Falcon 9, es un programa, hay boosters que los han utilizado 22 veces, o sea, que reutilizan, seguro que ganan dinero en eso. Pero al mismo tiempo están invirtiendo en nuevos en Starship, claro, Starship, que es un lanzador mucho más grande, que habéis visto ahí pues algunas explosiones, pues son consecuencia de probar la tecnología y se están gastándose el dinero reinvirtiendo en esos programas. Raúl, ubicados un poco en la más o menos, ¿no? El business, que bueno, antes de ¿cuántos trabajadores sois? Nosotros somos 370 ahora. 370. Joder. Sí, que muchos ingenieros, pues te diría... En Elche, en Elche. Alicante tenéis tantos ingenieros aeronáuticos, mecánicos... Bueno, traemos... Sí, a ver, no con desprecio, pero atraer talento... Sí, es una buena pregunta. O sea, somos, complicado. 22 nacionalidades, o sea que estamos trayendo gente de muchos sitios que ya te eligen porque dicen, oye, estos parece que lo van a hacer, ¿sabes? O sea, que quieren estar en el sitio donde están pasando cosas y luego también... Pues yo creo que sí que estamos repatriando mucho talento, o sea, que gente, cualquiera que esté viendo allí esto... se vive muy bien. Y se vive bien. Y hay un aeropuerto, yo la verdad que fue cuando fuimos a Javilop, en Alicante, yo digo, tío, pero esto es
Casi, bueno, casi no, mejor que No, tenemos, el de Barcelona. es como el cuarto aeropuerto de España, o sea, tenemos Sí, un sí. buen aeropuerto, muy buenas comunicaciones de AVE, ahí se vive bien, es un nivel de vida O sea, medio. tenéis en Elche zapatos y ahora cohetes espaciales, ¿no? O Total. sea, un poco de todo. Y yo he hecho las dos cosas, yo estaba antes en el mundo del calzado, o sea Muy bien. que pasé de ahí a... Oye, si volviéramos a, o sea, un poco manejado, no sé, yo no sabía nada de esta industria, la verdad que no la toco mucho. Luego sí que te quiero preguntar por qué es estratégico, ¿no? La pregunta es por qué el Estado tiene que poner dinero, ¿no? Porque todo el mundo dice, hostia, qué orgullo, ¿no? Pero digo, la pregunta es, ¿por qué Ya. esto y no zapatos? Sí, sí. Mira, te voy a hacer ahora eso. Sí, sí. ¿Por qué crees que es positivo tener este tipo de negocios O sea, en España? Esto es como... O sea, el iPhone, ¿no? Probablemente existe porque DARPA se estuvo dejando dinero en hacer el cristal gorila, en poder hacer los chips, en desarrollar la tecnología touchless, o sea, muchas cosas que se han aplicado al mundo de defensa y que luego han terminado probablemente no, han terminado llegando al mercado mainstream, ¿no? O sea, como usos comerciales. Entonces, toda una tecnología o una soberanía tecnológica, es decir, hacer cosas en el que eres el propietario para poder utilizarlas después, genera riqueza, ¿no? O sea, yo creo que genera, desde el punto de vista de... O sea, tú que dices que solo hacer el motor ya genera... nosotros nos podríamos dedicar a vender motores ahora, o sea, tenemos Ya. un motor y lo podríamos vender a terceros, o sea, lo estamos haciendo para no desviarnos de nuestro programa, pero es capacidad industrial y riqueza que hemos generado para poder aplicar a la industria, ¿no? Entonces, yo creo que en general que Europa, te hablo de España y te hablo de Europa, ¿no? Es decir, que tengamos capacidad de poder decidir qué es lo que queremos hacer con nuestra tecnología, es porque tenemos la tecnología, pues va a ser bueno, ¿no? Si no, le tienes que preguntar a alguien si puedes hacer algo, ¿no? O sea, y esto, cuando estamos hablando de seguridad, y detrás del espacio lo que hay es seguridad, o sea que... Ya. Yo digo proteger la democracia, ¿sabes? Que nuestras fronteras sean buenas, que podamos seguir viviendo con nuestros estándares de vida. O sea, que no es un discurso buenista, la realidad es que la geoestrategia ya ha cambiado un montón y que podamos tener nuestra capacidad de qué es lo que queremos hacer, yo creo que es muy bueno. Y ahí ayudamos un poquito, ¿eh? Solo hacemos el transporte, ¿no? ¿Y os habéis sentido apoyado por el Estado, por las instituciones, sí o no? Sí, yo creo que o sea, te hablo desde el inicio, ¿no? Con CEDETI, que yo creo que ha visto la realidad de una necesidad, lo que hacen muchas otras industrias, ¿no? Y ellos yo creo que cubren un fallo de mercado. O sea, y nosotros somos el antiportfolio perfecto de cualquier inversor, o sea, de todos los inversores. O sea, ¿por qué? Porque o tienes que invertir en infraestructuras, o es que no tienes producto todavía, tienes un ciclo largo, le tienes que vender a estados y a privados. O sea, todo el mundo puede tener una excusa magnífica para no invertir, como la tuve yo en su momento, y que es cierta. Y ahí es donde yo creo que es importante cubrir los fallos de mercado, ¿no? O sea, CEDETI lo hace, pero yo creo que ahora nos estamos encontrando con otro, que es el de las scale-ups, ¿no? O sea, que son empresas para lo digital, para el siguiente Tinder para gatos ha habido mucha inversión, ¿no? Efectivamente. Pero para empresas industriales, con tecnología, con hardware, con tal, pues cuesta más, ¿no? Porque los inversores no están tan acostumbrados, ni tenemos fondos, ni tenemos tradición en España, ni tenemos fondos que hayan acompañado esa industria, ¿no? Oye, y si... No, yo he escuchado que también, ¿no? Que incluso, pues que... ¿no? Habéis tenido ministras o ministros, ¿no? Que han pasado por vuestras oficinas, o sea, que os apoyan, ¿no? Que os han contratado, ¿no? Sí, el propio presidente vino también a la apertura de nuestra base en Huelva, o sea que en general ese apoyo, ¿no? Que decíais existe, o sea, ha hablado de CEDETI, pero pasa con ministerios, con la Agencia Espacial Española, la delegación yo en tengo que Europa. decir a favor de NISA y CEDETI que son buena gente. No, de verdad lo digo, yo digo que en España NISA... Y un día vino, no me acuerdo, un político, joder, ¿qué crees que te...? Y me habló de 1000 cosas, y digo, tío, no hagan nada. Haz que NISA dé un poquito más de dinero y CEDETI un poco más de dinero, y ya está, y con eso ya funcionamos. Sí, sí. Digo, no tenéis que hacer leyes más raras ni más tal. Pero bueno, pero están actuando como fondo de fondos. Sí, sí, o sea, no, yo creo que están cubriendo esas necesidades de crecimiento en el mercado que es necesario. Y ahora hablaremos de financiación, porque yo sí que veo que, o sea, yo la verdad que Yo JME, la verdad que los admiro porque invirtieron en vuestra compañía, la verdad que es un poco loco, ¿vale? Sí. O sea, loco no desde el punto de vista, yo creo que puede ser una súper empresa, lo que pasa es que es lo típico que decir, joder, es un negocio duro, difícil. Es lo más distinto dentro de su portfolio, probablemente, que ellos son mucho más digitales, ¿no? Y esto, pero creyeron en las personas, hicieron una apuesta
O sea, que requiere una apuesta, yo creo que muy lo que decís en las personas. No, no, a mí Porque me es parece muy distinto. valiente y muy positivo, ¿no? Porque en el fondo hay que apostar también por este tipo de proyectos, ¿no? Pero la verdad que joder, me pareció como... Pero piensa, para ellos nosotros somos un ciclo larguísimo. No, por eso, o sea, que sobre es todo que no tanto es porque en Venture Capital lo que intentas optimizar son ciclos muy rápidos que en 4 o 5 años le hayas pegado un pelotazo, entre comillas, y en vuestro caso son décadas, ¿no? Claro. Pero por contra, el resultado que pueden tener es muy grande. Oye, si hablara de fases, la primera fase, se gana un premio, Sí. Se decide hacer un business plan. ¿Cuál era el objetivo de esos primer millón de euros? ¿Qué teníais que conseguir? había que hacer un motor. Un O sea, motor. un motor. Y Y entonces que el funcionase. motor, eso es, el motor tienes que hacer por la cámara de combustión, tienes que hacer el inyector, tienes que ver quién lo puede producir, cómo lo puedes probar, o sea, toda esa fase de hacer el primer diseño y hacerlo viable, pues requiere una inversión. ¿Cuántos fallos debió haber ahí? Pues hay muchos componentes, tú piensas, pero que se va haciendo, o sea, primero vas probando muchos componentes distintos, o sea, que vas haciendo el inyector y no funciona, y por qué no pasa, y cómo... ¿Tú qué ves de los founders que realmente, porque qué obsesión tenían en construir un cohete? Yo creo que es testing, o sea primero les gusta y luego testar las cosas, o sea, Testar. que es un modo muy empírico, es hago esto, funciona, no, pienso mucho, me caliento la cabeza en el diseño, cómo puede ser tal, y hay dos alternativas, las pruebo, ¿cuál va mejor? Esta, construyo, ¿Qué ¿sabes? estudiaron ellos? Pues mira, eso vais a alucinar más. Uno es biólogo, o sea que Joder. y el otro, o sea, Torres, que es, digamos, te diría el más técnico, el que está actuando ahora como CTO también y que es el Rocketman, o sea, el puro, ¿no? Pues él, lo que pasa es pues que tiene se ha leído todo, luego hizo aeronáuticas, no llegó a acabarlo porque estaba ya con el proyecto. Por eso te digo que Perdón, y el otro, ingeniero mecánico. ingeniero mecánico. Este es el que conocí yo, Raúl, dándole clases. O sea, ¿y ¿cuánto tiempo duró hasta que se hizo ese primer hito? Pues eso fueron como 2-3 años. 2-3 años. Sí, un par de años. ¿Y cómo sí. se testea que un cohete funciona? Pues, Pues- no, testing, pero que lo enchufan los motores, que Claro. funciona, pero no tienes. Bueno, pero en tienes que órbita. hacer el diseño del banco también. Es decir, que nosotros tenemos pues 180.000 metros cuadrados de instalaciones técnicas. O sea, que tenemos 18.000 de fabricación y es un centro donde testamos los motores y equipamiento, el resto de infraestructura, o sea, de estructuras, ¿no? y cualquier elemento que necesitemos, actuadores, lo testamos, que está en el aeropuerto de Teruel, que es un aeropuerto que también en ese momento apostaron y dijeron, oye, pues podemos hacer esto aquí, ¿no? Porque era, como digo yo, ¿no? Cuando vas a solicitar, ¿no? Esa actividad es nuevo para todo el mundo. O sea, estáis en Elche, En Teruel. en Teruel, que Y- por cierto, que lo sepas, tengo un campo de trufas ahí al lado del aeropuerto. o sea Buenísimas, que- allí hay, yo he comprado alguna vez, sí, sí. Y eso, y Níscalos buenísimos también las dos, sí, sí. ¿Y qué te iba a decir? ¿Y en Teruel qué hacéis exactamente? O sea, ¿allí diseñáis en Elche? En Elche diseñamos y fabricamos y en Teruel testamos. O sea, testar significa pues, que tú tienes una instalación... Un donde hangar de esos, hay hangares donde estás haciendo la integración y luego otra que está al aire libre, que es como si fuese una rampa de lanzamiento donde colocas el motor. Hay algunos que los pruebas en vertical y otros los pruebas en horizontal y lo que haces es asegurarte de que tiene las condiciones de uso, pues primero ves que lo puedes presurizar, que recibe los fluidos bien, ¿sabes? Que están con los sensores, Pero con ahí las no presiones. despegáis nada. Nada. Ahí solamente estamos en suelo. Y entonces llega un momento en el que lo enciendes 5 segundos, o lo enciendes 20 segundos, o lo enciendes digamos, la misión completa. O sea, ¿no? Son 2 minutos. ¿cuánta gasolina, tío, cada vez que lo enchufas gasta eso? Bueno, Porque... no consumen No muchísimo. mucho. No, tú piensas que un vuelo son 2 minutos y medio, o sea, lo ok. que tienes que hacer, o sea, consume, pero digamos que es poquito, para lo que es dentro del global de los costes. Y Pues esa primera fase, invertís 1 millón de euros, conseguís tener un motor. eso es. ¿Y cuál es el siguiente check? El siguiente, tienes que hacer el motor, ese banco de ensayos, y luego tienes que desarrollar el resto de subsistemas, ¿no? Tienes que hacer las estructuras, O sea, el resto. el resto. Y el software, entiendo. Eso es el software que tiene la aviónica. ¿Y ahí o sea, cuánto levantáis? O sea, hacéis primer millón, luego Sí. ¿qué hacéis? Ahí fueron 15 millones. 15 millones. sí, en 2 fases, es decir, hubo como una A1 y una A2, es decir, en la que... ¿Y ahí quién os invierte?
pues ahí invirtió alguna compañía industrial, es decir, que veía la oportunidad de poder entrar dentro del... O sea, que sonaba bien el proyecto, lo que había que hacer, que conocían la industria, que habían estado dentro del sector espacial, y empezaron a entrar, entró JME, o sea, entraron algunos inversores con un carácter un poco más, te diría, profesional, que a mí nunca me gusta hablar de los otros como no profesionales, Sí, bueno, ¿no? Pero que se dedican a mover dinero de exacto, terceros. Eso es. Oye, eso es. ¿cómo es? Y family offices, sobre todo. Nosotros hemos tenido muchas veces más éxito con los family offices y con los inversores directos que pueden escalar ¿Y por mandato, cambiarlo. ¿Qué les explicas para que realmente te pongan dinero un family office? Bueno, yo creo que ellos al principio es exótico, o sea, lo primero parece una marcianada, ¿no? Poder hacer cohetes en Elche, no tal, o sea, puede ser curioso, como digo yo, de turismo espacial, ¿no? De verlo y ver que, o sea, si se miran los números, o sea, en el funnel podría ser conocer, ¿no? En punto exótico, levantas el interés de decir, oye, esto parece gente seria, trabajadora, ¿sabes? Ha llegado lejos, ves los números. Y cuando ves los números dices, ostras, aquí es una industria, si superas las barreras de entrada, que son muchos riesgos los que hay asociados lógicos, tienes un retorno muy interesante, ¿no? Que eso es lo que hemos ido haciendo, nos quedan otras, pero hemos superado muchas barreras de entrada, que es el típico negocio que haría un Estado, ¿no? O sea, que es que lo estamos haciendo privados y con unos medios ahí muy limitados, ¿no? ¿Y qué te iba a decir? Se construís, o sea, esa segunda ronda, yo he levantado 14 millones de euros y es súper duro. Sí. Facturando, tal cual, o sea... ¿Cómo es emocionalmente, tío, levantar esa ronda de 15 millones? O sea, Sí. ¿cómo es? Bueno, Porque también en algún momento os habréis visto que aquí no hay más dinero, ¿no? No, muchas veces, o sea, serias, 2 o 3 veces, o sea, en el que tienes que estar gestionando, un poco te conviertes en rehén de tu propio hito, ¿no? O sea, cuando tú dices, voy a hacer esto, si no lo haces, o sea, el inversor te dice, venga, pues cuando lo hagas invertimos, ¿no? Yeah. Y entonces necesitas el dinero, entras en referencia circular, ¿no? Que puedes necesitar la inversión para cumplir el hito, por desbloquear determinadas materiales, elementos que puedes, y tienes que cumplirlo, pues haciendo milagros. O sea, yo te diría que es gestionando, o sea, con mucha gestión, de gestionar ese flujo de caja de una manera muy eficiente. Y luego siendo buenos en el desarrollo de la tecnología, o sea, que es tratar de gestionar con el tiempo suficiente esas rondas, que es lo que planificas, con dificultad. Pero tienes que tener aquí o sea, esa palabra de resiliencia de recibir muchos nos, porque hay gente que le encanta, pero por mandato no puede, ¿sabes? Hay mucha gente que está gestionando el dinero de terceros y sus LPs le han dado un mandato muy específico y lo tuyo... Explícanos cuándo, o sea, en qué momento habéis visto que esto se puede ir al garete. Yo digo, ¿de esta semana o de antes? En general, o sea, yo creo que o sea, estamos en un nivel de avance en que es una capacidad que tenemos un nivel de avance muy bueno y yo siempre al equipo me gusta decirlo, si no lo hacemos nosotros vendrán otros buenos y lo harán, pero no se va a quedar sin hacer. O sea, yo creo que estamos con un nivel de avance y de interés y de necesidad en el que esto se tiene que hacer. Es cierto que tenemos un equipo con mucha determinación, con una buena inercia, que estamos avanzando y que queremos hacerlo y que lo vamos a hacer, ¿no? Pero te encuentras con muchas dificultades. O sea, lo que tienes que ver es, yo creo que lo que somos especialistas es cómo desbloquear lo que está en el camino crítico, ¿no? Que hay veces que es la inversión, pero hay otras veces que es un permiso que necesitas para poder operar, pues como nos pasa desde Kourou, ¿no? Que tienes que estar pues, con la Agencia Espacial Francesa, con el soporte de tu delegación, de la ESA, para desbloquear algo que sería la típica negociación entre estados, ¿no? Que ocurre y estás ahí avanzando en algo que es un uso comercial de una tecnología en cosas muy complejas y que bueno, pues vas desarrollando. Vosotros no lo has explicado, pero lanzáis los cohetes, ¿no? Desde Kourou, la Guayana Francesa. La Guayana Francesa, porque está más cerca del Ecuador. Eso es. Y entonces eso pertenece a Francia. Eso es. Entonces tenéis que pelear con Francia. Sí, o sea, nos ponemos de acuerdo. O sea, ellos tienen un interés de poder hacerlo también, pero tienes que dar las condiciones típico de seguridad, o sea, que es un proceso complejo, ¿no? Pero bueno, al final es... En cada una de esas fases pues tienes que ir desbloqueando para llegar a... Los 15 millones, ¿qué conseguís? Ahí tienes esas tecnologías que vas desarrollando, vas a buscar a optimizar más el motor y entonces en ese proceso es donde te encuentras con dificultades. Nos explotó un motor, que es cuando haces motores, pues
Yo digo, si haces e-commerce te puede pasar fraude, ¿no? O sea, si haces motores, pues te puede explotar el motor. Pero es decir, oye, es por qué ha ocurrido y cómo consigues reencaminarlo, ¿no? Para poder avanzar. Yo invertí hace un montón de años en una compañía que hacía microturbinas, también venían del aeromodelismo, ¿vale? Y con las microturbinas generaban electricidad, ¿vale? Y al final no pudo salir porque los cojinetes se desgastaban o sí, sí, el problema es eso estaba volando, ¿no? O sea, como volando, pero no sé cuántos millones de euros nos habíamos gastado. Estamos hablando del año antes del 2010, esto debe ser el 2006. Pero claro, testear un motor es complicado porque tienes que montar, ¿no? Lo tienes que poner como si fuera en producción. Sí, no, es una simulación real. O sea, lo que estás haciendo, primero lo has testado a nivel digital. Como en horas de funcionamiento. Eso es. Son minutos o sea, si tiene que hacer 2 minutos y medio, tú tienes que asegurarte que ha cubierto ese ciclo y lo tienes que hacer varias veces para calificarlo. Sí, y además en este lo que pasaba, la verdad fue una pena, pero siempre, como ya estaba al 80%, el 90% como de la vida útil, ¿no? Porque lo ponen como, el motor tiene que durar 2000 horas, pues te ponían en la 1990 se estropeaba el cojinete. Y cada vez que lo tenías que volver a poner era una inversión, desmontar, montar, pero tiempo, dinero. Sí. Y coste de oportunidad, que mientras tanto el resto del equipo está consumiendo caja. Eso os ha pasado a vosotros. A ver, nosotros hemos ido cubriendo los objetivos, hemos tenido ciertos retrasos que tienes que ir manejando y dedicando a otros proyectos. Por eso os decía que es importante, tú defines la ingeniería y pasas ese equipo de ingeniería a aplicarlo a otros proyectos. Vale. Cuando los 15 millones, ¿cuándo los cerráis aproximadamente? ¿En qué año fue? Esto fue 2000, déjame que te lo diga bien, 2016. 2016. Sí, por ahí, 2016. Oye, llega el siguiente hito, ¿cuál ha sido? Después, a ver, siguiente hito. La siguiente ronda, por valorar. Bueno, fueron 25 millones, o sea, después que 25. Había que hacer, lo estamos diciendo grosso modo, ¿eh? O sea, porque ahí no contamos el detalle. No, pero es muy importante esto, porque ha habido tranches, es decir, que dentro de esa ronda había un primer tranche y luego había un segundo, porque ¿qué pasa? ¿Cómo se vive con los tranches? A ver, mal, pero... Se vive mal, ya os lo digo, no hagáis tranches, inversores. Tío. No, pero se sobrevive. O sea, si es que aquí yo creo que es... Para quien no lo sepa, ¿qué es un tranche? Que te pago a poquito, te voy dando vaso, toma un poco, no te engordes. En función de los hitos que vayas cumpliendo. De los hitos que vayas cumpliendo. Pero era una manera, nosotros a lo mejor hacíamos un primer tranche de esa ronda en el que acudían unos inversores y luego había veces que era un segundo tranche del mismo inversor o inversores nuevos, pero que había acompañamiento, pero habías conseguido hitos intermedios de lo que habías dicho que ibas a hacer, pues lo conseguías y... Y os digo el por qué, ¿vale? Porque claro, los inversores, te lo digo porque a mí me ha pasado. No es, pues yo creo que está bien como inversor que es tranchear porque minimizas el riesgo, como emprendedor... Pero claro, tú vas a los boards y solo te explican lo positivo. ¿Por qué? Porque claro, necesitas su dinero. Y no vas a decir, no es que me ha explotado, es que la válvula de no sé qué, que lo otro... Pero no, que no, si funciona el 95%, ¿no? Pero o sea, para el inversor es una buena manera del walk the talk, ¿no? O sea, si me has dicho que vas a hacerlo, hazlo, ¿no? Y entonces, con certeza, que al final el inversor necesita sobre esos hitos ir viendo la confianza para poder seguir invirtiendo. Vale, 25 millones. Con esos 25 millones, ¿qué conseguís? Se crece el equipo, o sea, el objetivo era ir creciendo el equipo y desarrollar el resto de subsistemas también. Entonces, ahí es donde hubo historia intermedia, o sea, ese es el momento en el que me estaba incorporando yo, o sea, antes de esa ronda de 25, en el que había dificultades, parte de esa aplicación en los fondos, pues haces crecer el equipo, pero tienes dudas respecto al ritmo de avance, entonces hubo un desescalado del equipo y bueno, pues circunstancias ahí que pasan en las compañías en el que lo conseguimos superar, pero la compañía podía haber sido al garete si no superas esas crisis, que yo un poco, para la gente que nos esté escuchando, yo creo que las crisis es el momento de la verdad, ¿no? Es el momento en el que tienes... Pues no es una crisis. Pues esta, ¿no? Por ejemplo, es decir, estás haciendo el motor, estás muy contento porque tienes el motor, lo estás desarrollando, lo estás testando, pero explota, ¿no? Y tienes que identificar qué es lo que ha ocurrido, tienes que hacer tu investigación, tienes que poner los medios, volver a fabricar, desarrollar, convencer en 360 grados a tu equipo, a los inversores... O sea, que lógicamente lo normal es que surjan dudas, ¿no? O sea, que surjan dificultades. ¿Por qué? Pues porque hay desalineamiento, ¿no? Hasta que no consigues ir avanzando y verdaderamente demostrar
que eso es como una especie de pivotaje, ¿no? En nuestro caso es en el tiempo, ese pivotaje de lo que iba a decir que iba a hacer en esta fecha, soy capaz de hacerlo, ¿no? Con menos medios y más adelante, pero mantengo el camino y lo reoriento de otra forma. En otros casos te toca cambiar de modelo, ¿no? Pero bueno, yo creo que son oportunidades, ahí es donde se incuba la cultura. Yo siempre, cada vez que veo una crisis, es el momento en el que la cultura de empresa puede ir en positivo o en negativo, ¿no? Y tienes que utilizarlo pues para... En vuestro caso, ¿qué sería lo positivo? Yo creo que la gente está ahí, es decir, que la gente... Responde. Sí. O sea, Que no tira la toalla. tenemos un equipazo, o sea, tíos y tías, o sea, que con una determinación y con esa capacidad. Por eso nos llamamos el Miura, ¿no? La gente nos pregunta a veces y es el Miura, un poco se buscó porque es que no se ponga nadie por delante, que lo vamos a, ¿sabes? Que lo vamos a hacer, ¿no? Buen nombre. ¿Y qué te iba a decir? Y 25 millones, ¿qué conseguís? Porque aquí todavía no habéis enviado ningún cohete. Nada, todavía... Pero no. Pero es... O sea, con esos los up and downs, ¿no? Con los altibajos del equipo pasó pues de 62 personas a 27. O sea, redujisteis personal. A 27, sí. Y con salidas, con parte de otro equipo, ¿sabes? Que sale, con diseños, o sea, lo normal de diferencias hay de momento de agarrar los mandos, ¿sabes? Y de ir entregando e ir desbloqueando esas capacidades y hacerlo crecer, es decir, y volver a trabajar a reilusionar tanto a tu equipo, a los inversores, o sea, crear la confianza que eso nos ha pasado y seguro que nos volverá a pasar en un futuro. Le está pasando Starship ahora también, es decir, que tiene dificultades de que estás en una industria en la que tienes que testar los límites de la tecnología, ¿no? Y en eso pues te puedes encontrar dificultades. ¿Qué te iba a decir? 25 millones. ¿Siguiente ronda cuál es? Siguiente ronda ya ha sido en tramos, es decir, aquí hubo un primer tramo de 40 millones y luego ocurrió con otro también que teníamos ya con financiación, o sea, conseguimos un contrato dentro del PERTE aeroespacial para poder hacer el lanzamiento de Miura, o sea, para poder hacer el prototipo de Miura 5, ¿vale? Que eso es en lo que estamos ahora. O sea, para poder ¿Miura 1 cuándo lo lanzáis? Miura 1 en octubre del 23. ¿Qué te dicen los inversores, tío, cuando ven que de verdad sois capaces de...? ¿Los invitáis primero a...? Bueno, pero esto es interesante y no lo hemos contado. O sea, hicimos una ronda justo antes del lanzamiento de Miura 1 para asegurar los siguientes lanzamientos. O sea, que ahí era... O sea, antes de, no después, ¿no? Que lo ideal hubiera sido, oye, después de que, oye, soy capaz de... Es antes, ¿os comprometieron dinero? Eso es. Sí. Sí. Hicimos ahí una ronda por asegurar, estábamos en buenas perspectivas, pero había incertidumbre, ¿no? Y sí que, o sea, tienes que ir simultaneando tu capacidad de ejecución con la financiación del proyecto. O sea, porque si no llegáis a hacer eso y sale mal, ¿crees que la empresa muere ahí? No, teníamos que lanzar otro. O sea, estábamos produciendo otro, que es el que tenemos colgado ahí, si venís a PLD lo veréis, o sea, que lo tenemos colgado a la entrada. Y bueno, lo hubiésemos hecho sino un tercero, es decir, pero mucho más allá del tercero hubiese sido difícil. Oye, ¿qué es lo que peor habéis hecho? Lo peor, pues mira, yo si tuviese que ponerme desde el punto de vista crítico, yo creo que es la propia estructura de las rondas de financiación. O sea, podríamos haber recortado algo de plazo, a lo mejor si hubiésemos establecido una estructura distinta, pero es que yo creo que es muy complejo de hacer. O sea, al mismo tiempo te digo que es o sea, si te digo que tengo que decir lo peor, o sea, me encantaría, yo veo otros competidores que han tenido una estrategia de financiación mucho más agresiva que la nuestra. ¿Y por qué crees que ellos sí han conseguido más financiación? Porque nosotros somos un jugador de largo plazo. O sea, nosotros hemos sido como un mechero. Hemos ido con aunque pueda parecer mucho, o sea, hay competidores nuestros que han levantado 540 millones de euros y están en situaciones anteriores a las nuestras. Y están fenomenal, ¿sabes? Pero que estamos avanzando. SeedRocket es una asociación montada por emprendedores de éxito digitales. No sé, el fundador de Atrápalo, el fundador de Indexa Capital, el fundador del Tenedor, ¿vale? Que lo que hacemos es, emprendedores de éxito, ayudar a emprendedores que están arrancando en sus fases iniciales. ¿Y por qué lo hacemos esto? Es porque es lo que nos hubiera gustado tener a nosotros cuando arrancamos. Y básicamente lo que buscamos es aportar experiencia y en algunos casos contactos y en algunos casos invertimos una cantidad relativamente pequeña en startups en estas fases iniciales, pero que sabemos que desbloquea la entrada
de otros inversores. Por Seed Rocket han pasado grandes startups de éxito, ha pasado desde Deport Village, Holded, Cantox, todas compañías que se han vendido por más de 100 millones y que apoyamos en el momento inicial. Seed Rocket no cobra nada, Seed Rocket es totalmente gratuito y lo hacemos porque es lo que nos hubiera gustado tener a nosotros cuando arrancamos. Además, en Seed Rocket, de este campus de emprendedores donde ponemos en contacto a emprendedores con mentores y hacemos unas sesiones de formación, además tenemos un campus de Business Angels donde después de más de 20 años invirtiendo en startups, compartimos nuestro conocimiento con otra gente que está arrancando como Business Angel o que está ya haciendo inversiones como Business Angels, inversiones en startups. Así que si te animas, pues organizamos 2 cursos al año. Así que si quieres venir a participar con nosotros, ya sabes, aquí abajo tendrás los links. Y salir a bolsa, no contábamos con Raúl, ¿no? Lo cuentas tú, ¿no? Sí, eso sí sería una posibilidad, el salir a bolsa. No tiene por qué ser en España, pero no sé, un proyecto chulo o sea, yo creo que ya pues hay mucha gente que os conoce, pero hay mucha otra que no, que podría ser algo. O sea, tenemos pocas cosas de las que nos sentimos orgullosos de como empresa, ¿no? Y creo que sí, pues la salida a bolsa podría hacer que muchos pequeños inversores lo apoyaban. No sé, Sí, mira, nosotros tenemos ahora 54 o 55 líneas de cap table, o sea que es decir, ya tenemos... 55. Sí, y algunas son vehículos en el que hay 10 yo o 12. también tengo, o sea, no te preocupes, yo tengo y podemos jugar un partido de fútbol de un campeonato. De gobernanza, de complejidad en la gobernanza corporativa. No, pero es lógico porque ha habido rondas, está fragmentado, hemos buscado inversores, hay veces que hacían tickets más pequeños, pero hemos cubierto todas las rondas. O sea, yo creo que en un momento determinado puede que sea una consecuencia de una salida a bolsa. Para nosotros no es un objetivo. O sea, yo creo que claramente si ves por tipología de producto, por tipología de empresa, por el servicio que estamos dando, o sea, al final que es posible, ¿no? Que termine. No lo hemos, en el corto plazo no. Lo que no nos gustaría es... O sea, yo creo que cuando os digo de jugador de largo plazo, esto evidentemente es una decisión de mis inversores, no es una decisión mía. Pero yo creo que, o sea, si tuviese que dar mi opinión, yo creo que como jugadores de largo plazo de una empresa que queremos que sea sólida, tenemos que salir en un nivel de madurez que empezamos a acercarnos, ¿no? Pero tendrías que tener una estabilidad en los ingresos, en las perspectivas futuras, una trazabilidad, en balance que tenemos. Ahora yo creo que estamos en muy buena posición, estamos haciendo los deberes, puede que ocurra, ya te digo que no es un objetivo. ¿Y el estar situado en España, lo veis como una ventaja, una desventaja? Si esta empresa, en lugar de ser española, fuera estadounidense. Sí. Mira, yo creo que hay gente que nos ha dicho como que sería... O sea, yo creo que ha variado eso también. Ha habido momentos en los que decías, si estuviésemos en Estados Unidos, nuestra financiación, clarísimamente, hubiese sido muy superior, ¿no? Y se intentó el proyecto que fuese a Estados Unidos y hemos decidido hacer, o en este momento en aquel momento los Raúles decidieron hacerlo y ahora tenemos el convencimiento total, mira la cámara, estamos en España y queremos seguir estando en España y yo creo que ya hay una base muy importante en el que cada vez es más difícil que el proyecto se pueda mover, ¿no? O sea, por instalaciones industriales, por equipos, por familias, pero que siempre es, no puedes decir ¿sabes? Algo que no vaya a ocurrir, ¿no? Pero nuestra determinación, desde luego, es de que esto ocurra aquí. Y creo que no nos ha perjudicado. O sea, podemos haber ido más lentos al principio, pero también hay gente que se ha dejado invertir por lo que yo llamo el sesgo del inversor, ¿no? Que a veces que el inversor te hace ir en una determinada dirección y a una velocidad que no siempre es la buena. O sea, que hubiésemos podido estar sobreinvertidos. Vosotros, vuestros inversores, decís, chicos, esto es un proyecto a largo plazo, no tenemos prisa, vamos paso a paso, y vosotros os sentís muy cómodos en ese... O sea, yo no me siento cómodo y no. O sea, yo lo que digo que me siento muy agradecido a los inversores porque es un capital paciente, pero claro, no es un capital... Es un capital que quiere una salida. Claro, no ha habido exits en la compañía porque estamos en una fase en la que todavía hay un primario que se está cumpliendo, hemos ido cumpliendo hitos y hay inversores que están entrando y sí que, digamos, en nuestro objetivo es poder dar una salida a los inversores que están dentro y están encantados con el desarrollo, con la valoración, con el crecimiento que ha tenido el proyecto, pero que ya tienen unos múltiplos latentes que buscarían una salida, ¿no? También tiene que ser un poco frustrante por vuestra parte, ¿no? El ver competidores que van un poco más retrasados, que levantan más dinero
Lo que pasa es que yo creo que al final llega el momento de la verdad, ¿no? O sea, que el cohete salga, ¿no? Claro, todo tiene que funcionar y... ¿Qué porcentaje de tu tiempo te dedicas a fundraising? Un 50% del tiempo. ¿Qué tip nos darías, qué consejos nos darías para ir a levantar pasta y hacerlo con éxito? Yo creo, o sea, ser muy honesto. O sea, en nuestro caso, yo creo que decir las verdades y ser directo, ¿no? Porque al final el inversor tiene que conocer lo que está haciendo. Yo creo que ser capaz de trasladar la ambición de lo que tienes muchas veces. O sea, en nuestro caso, yo creo que ha sido un ejemplo pues eso, de soñar muy alto, ¿no? Y luego ir ejecutando también la capacidad de delivery. O sea, que esto no va de venderle, va de entregar, ¿no? ¿Y qué consejo te darías, o sea, te das a ti mismo, o sea, a nivel personal, cada vez que recibes un no o cada vez que, o sea, la frustración, ¿cómo la gestionas? O sea, yo siempre lo trato de ver en mi defecto, no en el del otro. Es decir, entender qué es lo que está ocurriendo y hay veces que es por mandato, que es porque o perciben un riesgo que es real, ¿sabes? Si te están dando algo, pues decir, oye, no es el momento. O sea, nos pasa que hemos recibido centenares, ¿no? Por no decir miles de nos, ¿no? De inversores que estamos probablemente en su portfolio, ¿sabes? O sea, somos como el momento en el que podía haber entrado y otros que nos han dicho que no, le decimos, oye, pues lo verás en la tele y esperemos que salga bien, ¿no? Pero... En el equipo directivo sois varios, ¿no? Pero especialmente, ¿no? Sois los dos cofundadores y yo, y tú. La pregunta es... Y más gente, ¿eh? Hay más equipo. Que hay más gente en el equipo directivo, pero esa relación, porque entiendo que te tienes que llevar bien con los co-founders, ¿qué tip darías para llevarse bien? No sé si os lleváis bien, ¿eh? Pero... No, nosotros yo creo que nos llevamos muy bien porque somos muy honestos. Y también, ¿eh? O sea, esto que estoy diciendo de honestidad, de claridad, de rigor en la ejecución, nosotros en interno nos lo aplicamos. ¿Ahora cuántos años lleváis los tres juntos? Casi 7. Casi 7. ¿Qué hay que hacer para llevar 7 años juntos? Yo creo que ser directos, o sea, en este caso ellos necesitaban incrementar la capacidad y estamos sumando más gente, si no queremos que sea 2 o 3, lo que te he dicho de más gente, pero digo, como... ese núcleo duro, ¿no? Sí, o sea, yo lo que digo es muy difícil incorporar un late co-founder, sí. ¿Vale? ¿Qué es lo que...? Yo hablaría de sinceridad y honestidad brutal, o sea, decir las cosas, te gusten o no, decirlas muy claras, como digo yo, sin anestesia, es decir, oye, esto lo has hecho mal. Creo que te estás equivocando porque está teniendo este efecto, y al revés, y tener pues eso, la humildad, ¿no? de escuchar mucho a los inversores, de escuchar al equipo, o sea, escuchar en 360 grados, tomar tu riesgo también y tu decisión, y luego yo creo pues y pivotar rápido también, ¿no? O sea, ir aprendiendo, yo creo que es una industria en la que es crítica saber bien lo que tienes que hacer en cada momento, ¿no? Priorizar. Bueno, la última pregunta, ya terminamos, que se tiene que ir. Si te volvieras a encontrar con el Ezequiel que decidió incorporarse al proyecto ese primer día, ¿qué le dirías? Yo estoy muy tranquilo yo creo que con lo que hemos hecho hasta ahora y con lo que nos queda por hacer, ¿no? Es decir, lo que son los planes, estamos ejecutando y desarrollando un proyecto, una relación, ¿sabes? Una evolución ahí. Yo creo que no tengo una sensación, o sea, es muy intenso, o sea, es decir, que yo creo que es administrar, ¿no? Y ir sumando ese equipo clave, ¿no? Que pueda desarrollarlo en los distintos niveles, pero yo creo que estamos haciendo lo que dijimos que íbamos a hacer y lo que nos queda. Genial. Muy bien. Oye, mira, yo te agradezco mucho, la verdad que sois muy valientes, ¿vale? Porque intentarlo ya por sí es un negocio de valientes este. Es un negocio claramente de valientes, sí. Todos, los founders, el equipo, sí, los inversores, o sea, los del CDTI. Sí. Oye, JM también son accionistas nuestros, la verdad que son unos valientes. Así que nada, felicitaros a todos y espero que vengan muchos cohetes exitosos. Muchas noticias. Nada, muy buenas. Animaos que se puede pensar y luego se puede hacer también, ¿eh? Eso es lo importante. Muy bien. Muchas gracias, Ezequiel. Gracias.